para el cálculo de la dirección de un vector. Ojo, no se vayan a asustar con estas fórmulas, no son tan difíciles de aplicar como parecen y ya lo vamos a ver en uno de los ejemplos. Entonces, vamos a pasar a solucionar algunos ejercicios que tienen que ver con el cálculo de la magnitud y la dirección de un vector para asentar lo que estamos viendo en este momento. Entonces, ejemplos. Vamos a graficar, hallar la magnitud y la dirección de los siguientes vectores. Vamos a hacer 3 ejercicios. Lo importante es que estemos muy atentos para que entendamos esto, que realmente no es tan complejo. Entonces lo primero que voy a hacer es graficar. Ya reconocerán este vector, es parte del ejercicio que estábamos trabajando sobre el avión. Entonces, dijimos que el avión se había perdido en el punto 3,2. Vamos a graficar este vector. Entonces, primero el plano cartesiano. Teniendo el plano cartesiano, entonces usted sabe que el eje vertical es el eje Y, el eje horizontal es el eje X. Primero se ubica la coordenada en X y luego en Y. Entonces viene a ser el punto 3 y subo 2 unidades. Ese va a ser el punto. Ahora, con regla, yo no lo hago porque la regla acá es muy compleja y quiero pues ser más ágil con esto, pero este va a ser el vector el cual yo voy a trabajar. Recordemos que un vector se nombra con una letra y una línea de flecha en la cabeza, encima de la cabeza, para indicar que estamos hablando efectivamente de un vector. Vector que va en 3,2. Sabemos que este vector tiene dos componentes. Una componente en el eje Y, que viene a ser AY, y también tiene otra componente que viene en el eje X. Y esa es la componente AX. Estas dos componentes, ¿para qué me van a servir? Resulta que esto me sirve para yo poder aplicar la fórmula para calcular la magnitud de un vector. Yo les había dicho que la magnitud de un vector tiene relación con el largo del vector. Si yo quisiera saber qué tan larga es esta línea que aparece acá en rojo, lo que puedo utilizar es el teorema de Pitágoras, porque miren que esas dos componentes, la componente en X y la componente en Y, están formando un triángulo rectángulo. Entonces acá es válido utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Recordemos que dice que la hipotenusa es igual a la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos. Esa es la fórmula que yo utilizo para calcular una hipotenusa. Pues no va a ser distinta acá. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? La magnitud del vector A va a ser igual a la raíz de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Al sacar la raíz a esta expresión, puedo obtener la magnitud de un vector. Recordemos que estas dos barritas significan magnitud. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar con esto. Ejemplos. Ya dijimos que íbamos a graficar, ya hicimos la gráfica. Ahora pasemos allá a la magnitud. Ya vimos cuál era la expresión para encontrar la magnitud. Ahora vamos a aplicarla. Voy a colocar acá entonces que lo que vamos a hallar es la magnitud. Esto viene a ser así. La magnitud del vector A es raíz. Dijimos en la fórmula que es la componente en X elevado al cuadrado más la componente en Y elevado al cuadrado. Resaltemos por acá que la componente en X es la primera y la componente en Y es esta segunda. Ahí tengo yo las dos componentes. Vamos ahora a sustituir en la fórmula. Entonces, la magnitud de A va a ser igual a raíz. La componente en X al cuadrado. Yo acostumbro a poner los paréntesis, es porque muchos se confunden a la hora de reemplazar en coordenadas cuando son negativas. Y al escribirlas en la calculadora obtenemos valores que no son. Por eso yo les aconsejo que se acostumbren a trabajar con los paréntesis y de esa forma no van a tener ningún tipo de errores al calcular ninguna de esas magnitudes. Entonces, la componente en X al cuadrado viene a ser 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto me va a dar que la magnitud de A va a ser igual a 3 a la 2, que es 9, más 2 a la 2,
que va a ser 4. Y sigo realizando la operación para poder encontrar la magnitud. La magnitud de A va a ser igual a 9 más 4, 13. Entonces ya tenemos raíz de 13. Pero la raíz de 13 es aproximadamente 3,6 unidades. Entonces ya sabemos que este avión del que estábamos hablando se desplazó 3,6 unidades. Yo había dicho que aproximadamente 4. Sin embargo, como podemos observar acá, pues sí tiende a 4, pero no era el valor más exacto. Por eso era importante realizar este cálculo. Ahora, usted le puede dar la información al equipo de búsqueda y que se debe desplazar 3,6 unidades, pero todavía queda la duda de hacia dónde, o sea, cuál es la dirección. Entonces, para hacer el cálculo de la dirección, yo les había dicho que lo primero que necesitamos saber es en qué cuadrante está. Entonces, dirección. Vamos a ver por acá en qué cuadrante está ubicado este vector. Y efectivamente ese vector está ubicado en el primer cuadrante. Como está ubicado en el primer cuadrante, entonces yo voy a utilizar la fórmula para el primer cuadrante. Voy a mirar las fórmulas que tengo y la fórmula para el primer cuadrante dice que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de la componente en y del vector sobre la componente en x. Entonces reemplacemos. Vamos a decir que el ángulo es igual a la tangente inversa de la componente en y, o sea, a y, sobre la componente en x. Sigamos reemplazando. Ángulo igual tangente inversa de la componente en y. ¿Cuál era la componente en y? Era 2. Entonces de 2 dividido 3. Ahora, ¿cómo hago para encontrar eso en la calculadora? Resulta que la tangente inversa, que le va a salir tangente inversa y un paréntesis, va a ser igual a buscar en su calculadora la tecla Shift. Entonces aprieto la tecla Shift más la tecla que dice tangente. Entonces cuando se aprieta Shift más tan, le sale tangente inversa. Y ya en el paréntesis usted escribe 2 sobre 3. Ahora, ¿qué es que mi calculadora no tiene fracciones? Entonces usted va a escribir tangente inversa de 2 dividido 3. Incluso algunos celulares la tienen. Cuando se coloca el celular en forma horizontal, que salen más opciones, usted le daría en inversas. Y cuando usted le da en inversa, que es INV, ya ahí le saldría cada una de las funciones trigonométricas inversas. Y ya se la podría escribir. Cuando se escribe esto, en su calculadora, cuando escribe tangente inversa de 2 dividido 3, va a obtener un valor. Y ese va a ser el valor de este ángulo. El valor que obtenemos en este caso es de 33,69 grados. Esta es la dirección del vector. Entonces, ¿qué podemos decir ya nosotros? ¿Qué le podemos decir al piloto? Yo se le puede decir al piloto que se vaya a desplazar a un ángulo de 33,69 grados, que es la dirección, y la magnitud del desplazamiento es de 3,6 unidades. Entonces ya tenemos la magnitud y la dirección del vector. En el otro ejemplo ya vamos a trabajar qué pasa cuando los componentes cuando al menos una de las componentes es negativa, para que estemos muy atentos y no cometamos el error que suele cometer la mayoría de los estudiantes al reemplazar cuando los componentes son negativos.